De acuerdo a miembros de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana CAMEX, México es un socio importante, por lo que debe aprovecharse el Tratado de Libre Comercio y este tipo de reuniones. Y están haciendo un tren lineal que va a llegar casi a tocar la frontera de Tecumumán, por decirlo así, con Guatemala. Es sumamente importante que el país se adhiera y busque la forma de que ese tren no se quede ahí, sino que pueda ingresar al país y que de esa manera nosotros podamos potencializar su uso. Eso no solo va a dinamizar la economía, el intercambio comercial, sino que también va a ayudar a generar fuentes de empleo durante su construcción y evolución y después por el uso del mismo. Sin duda, gran expectativa causa este encuentro que se pueda tener entre los mandatarios de Guatemala y de México, porque sería prácticamente esa reunión bilateral de forma directa la primera que se pueda tener. Claro. Han estado en otro tipo de actividades, de eventos diplomáticos, pero estar al tú y tratar temas en específico, Fernando, es la primera vez. Así que vamos a hablar de este tema. Ya tenemos con nosotros a Max Santa Cruz, quien nos acompaña para poder analizar del lado político este tipo de temas. ¿Cómo estás, Max? Qué gusto tenerte por aquí. Ya te extrañábamos. Sandy, igualmente, muchas gracias. Fernando, también. Teleaudiencia, por supuesto, a la medida. Un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente en esta noche y en un tema que no es nuevo, viene de mucha larga data, por lo menos desde el año 87, en donde se han reunido de manera constante y manera formal dentro de un mecanismo que en su momento se denominó Comisión Binacional Guatemala-México y hoy en día se habla como un encuentro presidencial. Yo quisiera, Max, entender con ese antecedente que nos has compartido, ¿cuál va a ser el beneficio para Guatemala de esta reunión entre el presidente Arévalo y la presidenta Sheinbaum? ¿Qué vamos a obtener como guatemaltecos de este primer encuentro entre ambos mandatarios? Bueno, tal vez es importante señalar en el contexto que en sí la relación que Guatemala y México sostienen, para Guatemala es la relación en términos económicos, en términos de cooperación inmediata, fronteriza, en términos estratégicos de seguridad, la más importante que tiene con cualquier país del mundo. Dicho esto, es la necesidad de entender que la complejidad de la relación llevó al camino de establecer esa comisión binacional, que ha sido este ente de consulta bilateral que ha permanecido desde el año 87, reitero, casi 40 años desde entonces, y que se reúnen permanentemente en diferentes grupos por tema. Por ejemplo, área de cooperación, puertos fronterizos, asuntos migratorios, defensa, temas de energía eléctrica, incluso con interconexión más recientemente. Y por supuesto, entonces hoy en día, cuando se retoma en la agenda a nivel del encuentro de presidentes, que no tengo claro, pero yo creo que sí han pasado algunas administraciones, por lo menos desde el presidente, no sé si estoy mal, Colón puede ser, tal vez me falla la memoria, en donde se han reunido el mandatario de México y el mandatario de Guatemala. Es significativo que se haga en una zona fronteriza del sureste o del sur mexicano porque es donde mayor relación tiene Guatemala en los intercambios comerciales, pero también en los diferentes problemas que más preocupan a ambos países, que es la porosidad de esos 871 kilómetros de frontera, en donde recientemente vimos incluso persecuciones de entidades de seguridad o agentes de seguridad estatales, incorporándose a la persecución dentro del territorio guatemalteco por temas de narcotráfico, las migraciones entre poblaciones que han huido precisamente por temor a los ataques del narcotráfico de un lado y del otro lado de la frontera. O sea, la agenda bilateral es compleja. Y escuchaba en la previa sobre la declaración del intercambio comercial. Hay una balanza comercial que no es favorable para Guatemala. Claro. Que deberíamos de trabajar fuertemente en eso si queremos empezar a balancear cuáles son los intereses para ambos países. Estamos hablando que Guatemala para el mes de abril de este año exportaba cerca de 45 millones de dólares y nosotros importábamos de México 232 millones de dólares. Con un detalle interesante, México podría incluso convertirse al cierre en el futuro de las operaciones de Perenco en un exportador de asfalto para Guatemala. Un asfalto que hoy en día nosotros de alguna forma producimos con petróleo pesado. Es decir, si ustedes ven, hay muchísimas características, habla del Tren Maya famoso. Así es. Y muchas de estas consideraciones a mí en lo particular me generan pues
optimismo, pero también me generan preocupación. La experiencia del Tren Maya no ha sido precisamente una de las mejores experiencias, de acuerdo a los comentarios de la crítica en México, sobre lo que ha establecido de alguna forma una especie de genocidio ecológico en el traslado de esta ruta por las selvas del lado de México, que ojalá no generara esta buena intención, una situación similar en el lado de la selva de Petén, que habría que ver entonces, como se dice en buen chapín, si no es más caro el caldo que los frijoles. Claro. Este tipo de reuniones sin duda son estratégicas y son importantes de poderlas establecer. Hemos visto que Guatemala ha mantenido una relación con México, pero que en los últimos tiempos o en los últimos meses, una de las muestras es esa invasión que se dio, lo que sucedió en la frontera de la Mesilla. El punto aquí es cuánto tiempo ya lleva el presidente Arévalo de estar al frente de la presidencia y hasta este momento se tiene este tipo de acercamientos también. ¿Qué tan recomendable debe haber sido hacerlo antes? Porque sabemos que México es un socio estratégico y es muy importante también en las relaciones diplomáticas. Nos estamos tardando en este encuentro, ¿es un momento oportuno? ¿Cómo lo analizas tú en cuestiones de tiempo de poderlo realizar, Max? Bueno, sí hay que señalar algo. Recordemos que el presidente Arévalo visita México antes, incluso tomar posesión como presidente electo, todavía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una relación de afinidad ideológica o política que une por lo menos al mandatario Arévalo con el proyecto del hoy en día gobernante partido Morena, y esto ha facilitado los canales de comunicación. Pero hoy en día, incluso la presencia de nuestro embajador en México, que no es cualquier persona, es el embajador Edgar Gutiérrez, que fue canciller de la República durante la administración del presidente Portillo, pues conoce o sabe muy bien de las formas diplomáticas en el mantenimiento de la elaboración de una agenda compleja. Quisiera agregar a esto, o sea, recientemente México o Guatemala también empezamos a subir cambios dentro de las dinámicas de la política exterior, cada quien en lo suyo, pero que de alguna forma nos une con relación a Estados Unidos. La imposición de los aranceles a Guatemala del 10% que México no tiene en este momento genera preocupaciones para Guatemala, donde debería buscar mercados cercanos a nivel de estados fronterizos para poder abastecer y de alguna forma compensar los costos del 10% que Estados Unidos nos impone. Pero un tema que sí nos aflige a ambos son las deportaciones de los ciudadanos guatemaltecos y mexicanos por la aplicación de las medidas mucho más duras y restrictivas de Estados Unidos en inmigración irregular, y cómo a lo largo de la frontera entre Guatemala y México se mantiene una especie de población flotante que cada vez es más presionada del norte hacia el sur, de gente que no necesariamente son guatemaltecos, que son de terceros países, pero que nos mantenemos en una especie de colchón o de sándwich en medio de la frontera. Esos son los grandes puntos que Guatemala y México deberían estar hablando. Imagino, como digo, que tal vez si no a nivel de mandatarios en un encuentro formal como este, sí se ha hecho a nivel de los canales de embajadas o a nivel de canales de cancilleres, en donde han tenido que articular junto con otros ministerios como Gobernación, incluso recientemente, o la Defensa, y en otras áreas también de la cooperación bilateral o del interés bilateral, los temas entre ambos países. Pero hoy en día sí se marca de manera significativa la visita. Ahora, uno se pregunta, ¿va Guatemala al lado de México? ¿Y cuándo México viene del lado de Guatemala? Para que haya esa especie de reciprocidad y que podamos poner en contexto y en valor la reciprocidad que debe prevalecer entre las relaciones entre dos estados. Me llamó mucho la atención cuando hacías el análisis de la frontera Guatemala-México, y esos 871 kilómetros generan realmente una cantidad de puntos ciegos que vienen a lesionar a Guatemala, sobre todo en muchos aspectos. El tema de pasar productos desde México para acá sin que paguen impuestos, 1, 2, el tema del paso de grupos que realmente son muy complejos en materia de seguridad. ¿Cómo ves este esquema del tratamiento en esta agenda de la frontera? Necesariamente tienen que ponerse en perspectiva esos puntos que en este caso son más débiles para Guatemala. Así es. Si ustedes ven los puntos fronterizos en donde hay instalaciones del lado guatemalteco, verdaderamente a veces reina un caos del lado guatemalteco. Exacto. El lado de la Mesilla, en el lado de San Marcos, en el área de Ciudad Tecumumán. Uno ve del lado mexicano, a mí me ha tocado de alguna forma cruzar en motocicleta
hacia territorios mexicano y ve los puertos fronterizos del lado de México y están bien establecidos, son puertos formales, hay una infraestructura necesaria que Guatemala adolece. Y es ahí donde nos toman la medida muchas veces México sobre nuestras propias deficiencias en negociación y nuestra propia capacidad institucional. Sin duda son elementos fundamentales. El trasiego permanente de contrabando a través de Suchate que se da en las famosas balsas que hay de un lado a otro lado, pone en riesgo no solo temas, incluso como el tema del gusano barrenador, pestes o plagas que puedan venir de un lado y el otro lado de la frontera, a veces productos sin los registros sanitarios que pueden poner en riesgo incluso la salud de los guatemaltecos que importan muchos estos productos del lado mexicano, o lo que podría pasar, como bien mencionamos todos y sabemos, esta operación transnacional de narcotráfico en ambos lados de la frontera, con expresiones de cárteles del lado mexicano y sus similares del lado guatemalteco operando. Sin duda ese es el gran desafío. Si Guatemala se compromete en la próxima reunión o encuentro de presidentes a algunos objetivos específicos, Guatemala tiene que tener, y el presidente no es ajeno a eso, el presidente fue director general de Relaciones Internacionales Bilaterales de la Cancillería, vio este tema directamente en su despacho a principios de los años 90 y sabe cuál es la importancia del compromiso que Guatemala establezca en esta reunión para que Guatemala pueda sacar provecho de la misma. Si Guatemala entra con las mismas características de los puntos de negociación de siempre, el que va a salir aprovechado de este encuentro se llama México, no Guatemala. Claro. Y definitivamente cuando hablamos de fronteras también tenemos que hablar de la migración, ¿no? Que es un tema que tenemos en común, que está bastante fuerte por las políticas que se tienen migratorias en Estados Unidos y por todos estos flujos que se siguen dando también, los peligros que se están registrando en las fronteras entre Guatemala y de México. No es ajeno el hecho de que conozcamos, quienes hemos tenido alguna oportunidad de estar ahí viendo las condiciones verdaderamente lamentables de estas migraciones que empiezan casi, desde el territorio guatemalteco, donde ingresan ciudadanos de terceros países, más recientemente venezolanos, con cualquier característica de los que quieren realmente necesitan migrar y los que supuestamente también se han colado dentro de esta organización delictiva del Tren de Aragua, pero que se incorporan en el área de Tabasco a la famosa y conocida Bestia, que es nada más que un tren que recorre desde el área de Tabasco hasta la frontera norte con Estados Unidos. En El Paso hay cualquier cantidad de violaciones producto de las maras, incluso centroamericanas, que cobran ese impuesto a los migrantes que utilizan este vehículo para traslado. Es decir, si nos vemos en términos generales, la parte de las responsabilidades de seguridad de ambos países, impulsados un poco también por una agenda estadounidense que pone presión a ambos países a pesar de las decisiones propias y la soberanía que cada estado tiene, pero que es parte de una política de tercer país que nos impulsa a México y a Guatemala a tomar medidas distintas, pues aparte también de eso deberíamos de empezar a contemplar, recuerden ustedes, casos de guatemaltecos que han sido verdaderamente parte de masacres y ajusticiamientos por los cárteles mexicanos en territorio mexicano. ¿Cómo hacemos también valer que los derechos de los guatemaltecos que están en búsqueda de ese sueño americano, en ese tránsito pues irregular, pues también no sufran más de las condiciones de la violencia que también se da en el lado de México? Es decir, la agenda bilateral es muy importante, es compleja, podemos sacar provecho de la vecindad. Si hay relación más importante para Guatemala a nivel binacional, no, esta es, pero tenemos que ir preparados para establecer cuáles son los puntos que interesan a Guatemala, no los que México quiera imponernos dentro de una agenda bilateral. Max, muchas gracias de verdad por esa visual que nos presentas aquí. Definitivamente estaremos pendientes de cómo avanza esa agenda bilateral entre México y Guatemala y por supuesto estaremos también al tanto de tus aportes en los próximos programas porque tendremos obviamente resultados de esta reunión. Es en agosto, así que todavía tenemos tiempo para poder platicar sobre el tema. Así que muchas gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad, un gusto nuevamente reencontrarnos y a ustedes un saludo en casa. Gracias, Max, que tengas una muy buena noche. De esta manera finalizamos el análisis en A la Medida. Fernando, siempre también es un gusto poder compartir contigo en tus aportes aquí también estos temas que son impactantes para nuestro país. Muy buena noche. Gracias, Sandy, la mejor de las noches y buen retorno para ti. Buenas noches, amigo y amiga televidente, excelente descanso. No cambie, regresa Sandy Monroy con las noticias del mundo.